Tipos de comunicación. A lo largo de la vida humana, la comunicación ha sido una parte esencial del ser humano, algo indispensable. Sin embargo, debemos comprender que implica más que solo comunicación oral y escrita. A continuación, se analizarán todo lo que compone la comunicación, sus definiciones, sus características y su clasificación. Comunicación verbal y no verbal. Son los dos modos de transmisión de mensajes de una persona a otra u a otras, cuya diferencia radica en el uso o no del lenguaje verbal, es decir, de las palabras. Estos dos tipos de lenguaje se clasifican por proxémica, kinestésica y paralenguaje. Proxémica. El lenguaje proxémico es un tipo de comunicación no verbal fundamentado en la distancia que se mantienen entre dos cuerpos. A pesar de que es una forma de transmitir significados de manera implícita, es apelado más a nuestro lado emocional. La kinestésica es el lenguaje que comprende los gestos, la mirada, los movimientos del cuerpo y la postura. Por ejemplo, un abrazo, una caricia, un guiño del ojo, entre otras. Existen campos de actividad en los cuales el lenguaje adquiere una enorme relevancia, como en la actuación. Paralenguaje. Estudio de aquellos aspectos no verbales de la comunicación que se utilizan para dar más énfasis o complementar el significado del lenguaje verbal. Entre ellos podemos mencionar la posición en que se coloca el cuerpo, los gestos, la proximidad física, la ropa y el contacto ocular. Comunicación oral. La comunicación oral es la transmisión de información entre dos o más individuos utilizando el habla, es decir, la emisión de sonidos formados por la lengua y formando un mensaje. En este caso, este tipo de comunicación, así como se genera, se recibe, y lo puedes entender al momento. Comunicación escrita. En esta clase de comunicación, el emisor escribe mientras que el receptor lee. Siempre como canal habrá un dispositivo físico. Puede ser papel, pantalla de una computadora, un celular o incluso una pared. En estos dos tipos de comunicación, tanto el oral como el escrito, ha resultado desde los inicios del ser humano, ya que ha sido la forma más eficaz para que puedan comunicarse. Desde la antigüedad, los seres humanos han utilizado estos dos tipos de comunicación. Sin embargo, a lo largo de su vida han evolucionado estos tipos de comunicación. En el caso de la escrita, anteriormente se hacían en cavernas o en tablas de madera o piedra. En la actualidad ya se pueden ocupar computadoras, teléfonos celulares o cartas. En cuestión del oral, antes se utilizaban simplemente sonidos para dar a entender algún mensaje. Ahora ya se tiene lo que es el abecedario y las reglas gramaticales, entre otras cosas. La comunicación interpersonal es la comunicación que se da cara a cara. Puede considerarse como el conjunto de fenómenos que permiten el intercambio de información entre dos o más personas. Este intercambio se realiza a través del lenguaje hablado, a través de señas no verbales que enviamos por medio de los movimientos de nuestro cuerpo, es decir, ademanes, expresiones faciales, entre otras cosas. La comunicación intrapersonal es la comunicación que se realiza con uno mismo. Además tiene la particularidad de que puede darse en forma verbal u oral, en los recuerdos, actos de imaginación o visualizaciones, e incluso de memorias pasadas. Por ejemplo, al momento de que tomemos alguna decisión, lo que normalmente hacemos es pensar en las consecuencias que genera tanto buenas como malas. Empezamos a decirnos a nosotros mismos si la decisión que tomaremos será acertada o no. Eso se puede considerar como la comunicación intrapersonal. Intracultural. Esta comunicación intracultural es el tipo de comunicación que se da entre personas o grupos que pertenecen
a diferentes culturas. En este proceso de comunicación se intercambian y se interpretan distintas señales y mensajes propios de cada participante. Se intercambian ideas, intercambian palabras de diferentes idiomas, quizá, diferentes culturas, aprenden una de la otra para que de esa manera se puedan comunicar. Este tipo de comunicación se ha dado a lo largo de la historia, ya que no solo el ser humano se ha comunicado con personas de su misma cultura, sino que ha tenido la necesidad de tener que comunicarse con personas de otras culturas, de otros países o de otros estados. Sin embargo, hay que aprender a hacerlo, ya que una palabra mal dicha, algo mal escrito, puede ser algo ofensivo para la otra cultura. Connotación y denotación son ambas formas de sentido o significado de la lengua que existen simultáneamente. Sin embargo, el sentido denotativo es evidente, mientras que el sentido connotativo es figurado y usualmente requiere de conocimiento contextual para comprenderse. La denotación permite el surgimiento de la connotación, y esta última a la vez construye nuevos sentidos que con el tiempo se van fijando. Es decir, la denotación es universal e identifica para todos los hablantes de una misma lengua, mientras que la connotación es individual, es sutil y depende en gran medida del estilo expresivo de cada quien. En otras palabras, la denotación se puede encontrar en los diccionarios y la connotación depende de cada uno. Todos estos tipos de lengua que a lo largo de la historia se han generado son muy importantes para nosotros, y es muy importante también poder identificar cada uno de ellos de la manera correcta, para que de esa manera nosotros podamos dar algún comunicado o expresarnos de la mejor manera con los demás.